Amigas y amigos, estamos ya iniciando este último ciclo, ¿no? El otro día ya dijimos que el tema sería ver cómo una experiencia cristiana formulada en un credo en el siglo IV, además salió del concilio de Nicea, primero el 325, presidido por Constantino, y por tanto con toda la ambigüedad del poder que ya hay detrás, y después el concilio de Constantinopla, el 381, con toda la ambigüedad que estaba convocado por Teodosio, el que emitió el decreto convirtiendo el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano, el decreto de Tesalónica, el 380. El 381 hay el concilio de Constantinopla, y con eso queda constituido el credo llamado niceno-constantinopolitano. En el siglo IV, con esa ambigüedad del poder que hay detrás también, todo ese condicionamiento premoderno y de poder que estaba ahí, marcó ese credo que ha llegado hasta nosotros. Sigue siendo el credo cristiano hasta hoy día, tanto la Iglesia ortodoxa, con alguna variante que veremos, ¿no?, como la Iglesia latina. Vimos entonces cómo eso implica una hermenéutica, cómo en el siglo XXI, desde el siglo IV hasta el XXI, han pasado muchas cosas, ¿no? Cómo ese credo puede ser creíble honestamente hoy día para los cristianos. ¿Con qué criterios hay que enfrentar el credo para que pueda ser creíble? Porque una fe no razonable deja de ser fe, como decía San Agustín, ya en el siglo IV y V, ¿no? Vimos los tres criterios con que emprenderemos ese credo cristiano. Por eso titulamos En qué no creen los cristianos, en qué no creen hoy día, ¿no? ¿Cómo puede ser creíble? ¿Qué es lo que hay que dejar o hay que relativizar o hay que interpretar de otra manera para que pueda ser hoy creíble la fe cristiana de un credo transmitido desde el siglo IV, ¿no? Vimos los tres criterios, que es primero criterio salvífico, lo que creemos es siempre por nuestra salvación, nuestra, hoy día también, que puede ser para la conciencia actual del joven, de la persona de hoy, ser algo que sea convincente y motive su libertad para decidir en la línea de lo que eso significa, transformar su existencia, eso es la salvación, ¿no? Segundo, todo es relativo a ese fundamento salvífico único. Veremos el significado que marca la relatividad de todo lo que creemos en relación a lo único absoluto. ¿Qué es eso único absoluto, no? Y tercero, por tanto, todo el lenguaje, además, con que el lenguaje es sacado todo del mundo, no hay ideas innatas, todo es inductivo, a partir de la observación del mundo, de ahí intentamos decir una realidad que no es mundo. Por tanto, el valor de ese lenguaje nunca es unívoco, es siempre casi equívoco, pero no puramente equívoco, sino análogo, todo es analógico, es más falso que verdadero. Es la teología negativa, es más verdad negar lo que decimos que afirmarlo por la distancia, digamos, el salto cualitativo de la inmanencia a la trascendencia, del mundo a el acto eterno que no es mundo, ¿ya? Veamos con la conciencia de esa perspectiva hermenéutica, partamos con el credo. Primera afirmación, creemos en un solo Dios que es Padre. Ya pongo aquí Padre vinculado a un solo Dios, no a omnipotente, del cual hablaremos el próximo día, ¿no? Que eso marca mucha ambigüedad. Padre tiene que ver con creer en un solo Dios, que es Padre, ¿no? Veamos eso hoy día, ¿no? En primer lugar, un solo Dios. Es una afirmación monoteísta estricta, ¿no? Creemos en que hay una sola realidad absoluta. Eso es un solo Dios. Eso ya marcó en las tradiciones metafísicas, tanto del Extremo Oriente, por ejemplo el hinduismo, que partió del hinduismo védico, politeísta, ¿no?, que se proyectaba en los propios intereses en dioses, ¿no?, al monoteísmo estricto, el brahmanismo, ¿no?, Mahatman. Hay una sola realidad absoluta, Brahma o Mahatman, una forma, todo lo demás es relativo a eso, no es Dios. O bien Parménides también, cómo reducir la multiplicidad de todo lo que aparece a una realidad que sea su sentido trascendente, al uno, cómo reducir lo múltiple al uno, el gran esfuerzo metafísico
presocrático, ¿no? De ahí nació, precisamente a partir de esa perspectiva metafísica, sobre todo aristotélica, nació la universidad. La universidad es como todo lo que aparece en el mundo y que marca ciencias distintas, ¿no? ¿Qué sentido unitario tiene? La universitas, cómo vertir en unidad toda esa multiplicidad. Ese es el esfuerzo, la intuición de que esto tiene que remitir a una realidad única que le dé un sentido trascendente, esa intuición, ¿ya? De ahí vienen las críticas a la idolatría. Vimos ya cómo se criticó en el brahmanismo las idolatrías o politeísmos védicos. Esos dioses no son Dios, porque Dios no puede ser múltiple, ¿no? Y lo mismo marcarán las críticas a la idolatría que hay en la tradición nuestra judeocristiana. Por ejemplo, el capítulo cuando nace propiamente el monoteísmo bíblico, en el siglo VI, en el exilio, el profeta Isaías, capítulo 44, criticará, ironizará con la idolatría. Lo que se imagina con imágenes sacadas del mundo, eso no puede ser Dios, no tiene trascendencia, es proyección de la propia inmonencia, son ídolos. Y se ríe, dice, el escultor tallista toma la medida, hace un diseño con un lápiz, trabaja con la gubia, diseña con compás, puntos, etc. Y dice, después hace un dios al que adora, un ídolo para inclinarse ante él, quema la mitad del tronco y sobre las brasas asa carne y come el asado hasta hartarse. También se calienta y dice, ¡ay, qué bien me caliento! Y con el resto hace un dios, su ídolo, ante el que se inclina, le adora y le suplica y le dice, sálvame, pues tú eres mi Dios. No saben ni entienden, sus ojos están pegados, no reflexionan de que he quemado una mitad, he cocido pan sobre las brasas, he asado carne y lo he comido y voy a hacer con lo restante algo, voy a inclinarme a un trozo de madera. Y critica el fetichismo idolátrico. Y nace ahí la afirmación, Dios trasciende todas esas imágenes, es un solo Dios, ¿no? Lo mismo hará San Pablo, ¿no? Al comienzo de la carta a los romanos, ¿no? Recuerdan que critica, en efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. Pues lo que de Dios se puede conocer se puede conocer lo que puede ser Dios. Dios no puede ser esas imágenes. Y criticará, dice, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno, etc., su divinidad. Pero porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos, jactándose de sabios se volvieron estúpidos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Critica lo mismo, ¿ya? Igual que Isaías, ¿no? Por tanto, Dios, es lo único absoluto. Ahora, ¿por qué hay que postular un Dios que no es nada de lo que proyectamos, ¿no? Por eso es analógico todo lo que digamos de Dios, nada es unívoco, nadie tiene la imagen correcta de Dios, identificada con esa imagen. La imagen es un medio, no un fin, no es el objeto de nuestra fe. Las imágenes o los enunciados o los dogmas que afirmamos, sino que son medios para indicar algo indecible, que trasciende toda imagen. No seamos idólatras, ¿no? Ahora, ¿de qué nos salva el afirmar que tiene que haber trascendencia, un solo Dios, ese absoluto? Habla o salva del riesgo de que todo sea por nada, de que toda la multiplicidad inmanente simplemente se aniquile, porque todo lo que es acaba no siendo ligerito y sin ninguna excepción, incluso las galaxias, ¿no? Todo habrá sido por nada. No puede ser que la nada sea la última palabra de la realidad. Es angustiante esa posibilidad del absurdo de que el ser sea para el no ser. Es de ese absurdo angustiante que salva la afirmación de que tiene que haber trascendencia. Es razonable postular. A eso lo llamamos Dios, un fundamento trascendente, que no corresponde a nada del mundo, que es oculto. Es oculto. El texto de Isaías 44, ¿no? Cuando dice, 45, versículo 15, dice,
solo en ti hay Dios, no hay ningún otro, no hay más dioses. De cierto, tú eres un Dios oculto, le dice. El Dios de Israel, Salvador, un Dios oculto. A Dios nunca lo ha visto nadie. Fíjense que este texto de Isaías 45, tu Dios es un Dios oculto, lo comenta un filósofo Pascal, francés, clásico, y dirá él: así pues, estando Dios oculto, ninguna religión que no nos diga que Dios está oculto es verdadera, y ninguna religión que no dé razón de eso es instructiva. Vale, eso es todo para nosotros. Y cita el texto de Isaías: vere tu es Deus absconditus, realmente tú eres un Dios oculto. Pero la naturaleza es tal que por todas partes nos indica, con indicios, a un Dios oculto, tanto en el hombre como fuera del hombre. Hay indicios. Fíjense que esto remite también al texto notable de Éxodo, en el capítulo 33, cuando Moisés sube al cerro, al Sinaí, ¿no? Y Dios le dice: a ver, tú quédate ahí tranquilo y yo pasaré, ¿eh? Y llega un momento en que Moisés le pide ver su rostro, muéstrame tu rostro. Es una forma analógica de decir: muéstrame a ver quién eres, qué es ese absoluto, quién eres, qué es Dios, ya en sí mismo, no en imágenes, qué es Dios. Y Dios que le dice: mira, hay un lugar junto a mí, tú te colocarás sobre la peña, y al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. No te dejaré mirar, ¿no? Luego apartaré mi mano para que veas mis espaldas, pero mi rostro no se puede ver. No puede verlo el hombre y seguir vivo. Dios es un Dios oculto. A Dios no lo ha visto nunca nadie. Dirá el Evangelio de Juan 2 veces, ¿no? A Dios nunca lo ha visto nadie. El mundo es la espalda de Dios, no su rostro. Ahora, en esa espalda ¿hay indicios de que del otro lado hay rostro o solo hay espalda? El absurdo de que solo haya espalda, que no sea la espalda de un rostro. No, esa es la opción creyente. Tiene que haber rostro. No puede ser ese absurdo de que todo sea espalda, que no corresponda. ¿Entiendes? Es la imagen, la metáfora, que es notable. Tiene que haber rostro, pero ese rostro no lo ve nadie. Ninguna imagen corresponde al rostro. Todos son imágenes de la espalda, que puede haber indicios y hay que verlo, ¿no? Eso es lo primero. Ahora, lo segundo es la afirmación de que esa realidad, ese rostro de Dios, por el cual optamos, porque tiene que haber rostro, no puede ser que todo sea por nada, como dirá ante la pregunta que hace Heidegger al final de su famoso tratadito sobre qué es metafísica, que todo es por nada. Dice: pero en definitiva, y así termina, ¿por qué hay entes y no nada? ¿Por qué hay y no hay? Porque hay entes, verificamos. ¿Por qué hay y no hay? ¿Por qué hay ser y no nada? Que no plantearía ninguna pregunta. De la nada no puede salir nada y no proyecta nada. ¿Por qué hay entes? Es la evidencia de que hay entes que plantea el absurdo de que no puede ser que el ser de los entes acabe siempre en nada y que sea la nada la última palabra de todo lo que es. No puede ser. La intuición angustiante de búsqueda del rostro de Dios, de búsqueda de sentido, búsqueda de trascendencia. ¿Qué es lo que da trascendencia a esta inmanencia amenazada de absurdo, de aniquilación de todo? Y ahí viene la intuición de que ese rostro, esa trascendencia, es Padre. Creo en un solo Dios que es Padre. Y al decir Padre en una cultura patriarcal, con una analogía también, obviamente no es unívoco, Padre, ¿dónde pone el acento? Pone el acento no en el no en el poder patriarcal, que es el mal uso que se ha hecho de las tradiciones judeocristianas. Dios Padre, o sea, machista. Y por tanto lo masculino es más absoluto, más cercano a Dios que lo femenino. Eso es una mala lectura de lo que significa. Es una analogía, no es unívoco. Dios no tiene sexo, el masculino no es más cercano a Dios que lo femenino, por favor. Es un tema de cultura
patriarcal que viene eso. En una cultura matriarcal diría Dios es madre y diría lo mismo. No tiene nada que ver el sexo con Dios, ¿no? Y justificar un sexo masculino a partir de Dios es usar a Dios por vanidad, en función del poder del macho. Y eso no tiene nada que ver, al contrario. Dios es Padre, o sea, Padre acentúa que ese absoluto único del Dios que tiene que ser, ese uno, esa trascendencia, es acogedor. Y la tradición bíblica acentúa el acogimiento vinculado al Padre, o sea, la maternidad, lo más propio de la madre, que es el seno materno. Por ejemplo, el texto, una teofanía que sea la más notable, que es la de Éxodo 34, que continúa ese tema anterior del Dios oculto, ¿no? Mi rostro no lo ve nadie, pero indica en qué consiste ese rostro. Dice, Yahvé, Yahvé, yo estoy ahí, ¿no? Yahvé es el verbo ser en primera persona, pero ese yo soy, la respuesta que hace el Éxodo a la pregunta de Heidegger, ¿por qué hay entes y no nada? Simplemente le dice, porque yo soy, porque es el ser que funda los entes, no la nada, porque de la nada no podría salir nada, y hay entes. Luego es el ser el fundamento, no la nada. Porque yo soy, por eso hay mundo, por eso hay entes, en su inmanencia. Pero ningún ente se identifica con ese yo soy. Y ahí le dice, en Éxodo 34:6, intenta dar analogías sobre en qué consiste ese yo soy, en qué consiste ese fundamento trascendente. Yahvé pasó delante de él y exclamó, Yahvé, Yahvé, Dios, y pongo, Dios es Raham, primer atributo que pone. Raham es la palabra hebrea que significa seno, entraña, donde se llevan las guaguas. El primer punto de presentación es yo soy madre, soy seno acogedor, Raham. Y después dice, y soy gen, gen significa amor gratuito, lo que traducirá el griego por charis, por caridad, amor gratuito. O sea, salida de mí mismo eterna, soy salida, no hago nada en función de mis intereses, me extrovierto. Por eso Dios es yo, tú, Dios es relación. Padre significa, es una categoría relacional, padre de o madre de, se define en relación al fuera de sí, padre de. Yo soy padre, padre acogedor, acojo incondicionalmente, y dirá Éxodo 34:6, Raham, amor gratuito, gen, amor gratuito, Raham es entraña, seno materno, luego dirá Ere Hapaim, lento a la cólera, o sea, no soy vengativo, no me encolerizo, y finalmente soy Rab Gesed, muy misericordioso, Gesed de misericordia, muy misericordioso, y fiel, emet, amén, fiel a lo que soy, ¿ya? Siempre soy incondicionalmente acogedor, amor gratuito y misericordioso, sin ninguna condición previa. Ese es el acento fuerte. El Nuevo Testamento, al final del prólogo de Juan, del primer capítulo de Juan, versículo 18, 1:18, dirá que el verbo de Dios que está en el seno de Dios, imagínate, tiene seno, kolpos, dice ahí, traduce el Raham hebreo por el kolpos griego, en el seno de Dios nos ha revelado lo que Dios es. El seno de Dios, ¿cuál es? Que es acogedor. Es extravertido y acogedor. Sale de sí mismo. No hace nada por su eterna gloria. Es padre, no poder. Es padre acogedor. Y finalmente, ese padre va vinculado a ese ser, yo soy, Yahvé, que pone que es el verbo ser en primera persona, yo soy, yo estoy ahí siempre. En el hebreo lo identifica con Dios. ¿De dónde viene la palabra Dios? Que no tiene etimología ni en griego ni en latín, ni en hebreo. Viene del sánscrito. Y en el sánscrito es un verbo que indica diaus, diaus, indica altura y luz. Dios es una perspectiva analógica para decir altura, el cielo, de donde viene la luz, y por tanto da perspectiva luminosa. ¿Por qué eso? Y permite que hay una realidad que tiene luz y perspectiva para juzgar con conocimiento de causa. Es la garantía de la justicia. Dios es una palabra para indicar la justicia está garantizada.
lo que dirá el libro de la sabiduría al final del capítulo 1, versículo 15, porque la justicia es inmortal. Es inmortal. La justicia no muere. Aparentemente, en lo que parecen los procesos mundanos, es que es la injusticia la última palabra. El poder injusto se impone a costa de las víctimas, que mueren injustamente. Pues bien, eso que parece así, está garantizado por este fundamento trascendente que la justicia es la última palabra, aunque no la parezca. Las apariencias engañan. Parece que es la injusticia y el poder, pero no. Lo que en definitiva es el criterio final es lo que se funda en ese Dios que es Padre, o sea, acogedor y relacional, extrovertido, es la justicia, no la injusticia. Y de ahí viene el concepto de Dios, ¿no? Acogimiento y justicia. Todo es relativo a eso que Dios es. El tema del criterio de la relatividad es que lo único absoluto es el acogimiento que hace justicia, no el poder. Todo lo que hay en la vida vale más o vale menos cuanto más acogedor y justo sea, no cuanto más poder tenga y cuanto más se imponga. El criterio de que vale más, el que más se impone, viene del mundo, no tiene fundamento trascendente. Habrá sido por nada todo lo que hayas logrado, aunque vayamos a la luna, todo habrá sido por nada. Lo único absoluto es la justicia, y ahí se ve todo el tema de Mateo 25, esto era el cristianismo, como juicio final, ya coherente con lo que Dios es, con Padre, acogedor que hace justicia, ¿no? Que garantiza la justicia, es lo que han hecho con eso los últimos de todos, a mí me lo han hecho para adentro. No se pide ni partidas de bautismo, en Mateo 25, todo queda relativizado, la gran teología de la relatividad, todo es relativo al acogimiento relacional, que hace justicia, que decide por aquel que necesita eso, hace justicia. Eso es Dios. Fíjense que ese Dios, el tema acogedor, quizá el texto más notable del Evangelio cristiano, está en Mateo 6:6, ¿no? Lo que decimos Padre nuestro, pero Padre tiene ese acogimiento. No es un Padre, veremos de la omnipotencia el próximo día, precisamente, ¿no? Padre acogedor. Y entonces ese acogimiento es nuestro, o sea, de cada uno y cada una de nosotros. No acoge a unos más que a otros. Acoge al hijo pródigo y a la prostituta y a la adúltera. Acoge a todos. Y cuanto más víctima, más lo acoge, no cuanto más poder tiene. Cuanto más débil, más lo acoge. En ese sentido, cuanto más... Por eso corrige Mateo 6:6, un texto notable, en que dice, cuando oren, cuando se abran a la opción creyente de que tiene que haber un fundamento trascendente, ese Dios único, ¿no? Se abran a esa paternidad. Dios es Padre, ¿no? Padre de cada uno. Y por tanto, dice, cuando no hagan como los fariseos que hacen exhibición de su poder religioso ante Dios, no, sino que se encierran en su pieza, dice, y entonces lo ponen singular el texto de Mateo 6:6. Pasa del plural, no hagan ustedes cuando oren, entonces tú cuando ores enciérrate en tu pieza y dirígete a tu Padre, y tu Padre que está en lo oculto te recompensará, te permitirá descubrir, tomar conciencia de lo que significa que Dios es y Dios es acogedor y que eso es lo que motiva a la justicia como consecuencia. Ese es el gran tema que habría que reflexionar sobre creer en un Dios que es Padre. El próximo día veremos qué significa eso de que es omnipotente y creador. Vamos a entrar en ese segundo aspecto. Que estén bien.